Tenemos el gusto de presentar al doctor Gabriel Maggio y a la doctora Pinto. El tema es inclusión del monitoreo de integridad intestinal en un modelo de formulación de dietas en pollos parrilleros. Patrocina Amlan International. El doctor Maggio es médico veterinario con una maestría en sanidad animal, profesor asociado en nutrición animal de la Universidad Nacional de Luján, docente de curso de grado en la Universidad de Luján y posgrado en la Universidad de Luján, Universidad de Loma Zamora y otras. Investigador de proyectos de nutrición animal en calidad de materias primas argentinas y en proyectos internacionales de enriquecimiento nutricionales de las aves. Director de proyectos de extensión de nutrición de animales en manos de productores familiares. Consultor de empresas de nutrición animal, premezclados y empresas de producción animal. Asesor en sistemas de gestión y nutricionista en empresas avícolas, presidente de Axon Buenos Aires, Sociedad Anónima, socio de Bari SRL, nutricionista y asesor de empresas avícolas y de nutrición animal en varios países de Latinoamérica. Varios trabajos científicos, 16 publicaciones en revistas internacionales, 2 libros, más de 70 publicaciones y disertaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad, entre ellas colaboración en las necesidades nutricionales para la avicultura, normas FEDNA 2018, segunda edición. Va a colaborar con el doctor Maggio, la doctora Silvina Pinto, veterinaria patóloga, doctorada en sanidad intestinal de aves, docente de la Cátedra de Patología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajó en investigación y desarrollo de aditivos para aves y en diagnósticos patológicos y monitoreos de campo y ponedoras. Adelante, equipo. Bueno, ante todo, agradecerle a Red Alimentaria y AMLA por la oportunidad de presentar uno de los trabajos que estamos haciendo ahora desde la universidad y con varios colegas, ¿sí? Tiene que ver con incluir el monitoreo de integridad intestinal para formular dietas en pollos parrilleros en un esquema de nutrición de precisión. Para eso me va a acompañar la doctora Silvina Pinto, que es patóloga, su especialidad es la anatomofisiopatología y con ella es con la que armamos este sistema de monitoreo para después poder utilizarlo en la formulación de dietas. Este es el esquema. ¿Sí? Vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar de los modelos de formulación en aves, vamos a entrar de lo general a lo particular, entrando con lo que son monitoreos productivos, monitoreos de salud y monitoreos específicos del tracto gastrointestinal. Y después vamos a ver cómo usamos esos datos para hacer los ajustes nutricionales y por último la nutrición, ¿sí? Las conclusiones. Entonces, a manera de introducción, ¿sí? Nosotros sabemos que en la cadena alimenticia, nosotros desde la nutrición aviar lo que hacemos es tomamos materias primas, las elaboramos alimentos, ¿sí? Y tratamos de lograr el mejor producto final. Pero para eso tenemos que tener en cuenta todo el sistema de ingestión, absorción, metabolismo intermedio, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con anabolismo para poder sintetizar estos tejidos. Y todo esto tiene una regulación endocrina, hormonal, neuronal e inmune, ¿sí? El esquema siempre clásico fue de que el aparato digestivo era para absorber nutrientes y hoy día sí estamos trabajando en lo que es monitoreo no solo de salud, sino de tracto gastrointestinal en función de la nutrición. Para esto, ¿sí? Vamos a hablar de los modelos de formulación en aves. Y entonces, básicamente, la nutrición clásica compara aporte de materias primas de diferentes fuentes con la necesidad de las aves y trata de cubrir esta necesidad de las aves con los aportes de las diferentes materias primas. Este sistema de formulación tiene en cuenta que tanto tabla de requerimientos como de aportes son valores fijos, ¿sí? O sea, no son
valores calculados por ecuaciones o por modelos matemáticos, sino exclusivamente a valor fijo. Entonces, comparando lo que son las necesidades de las aves con los aportes de las materias primas, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuánto sale cada una de las materias primas y la concentración de nutrientes de cada una de ellas, porque hacemos fórmulas o por mínimo costo o por máximo retorno. Tenemos que tener cuánto es la ingesta de los animales, porque nosotros podemos hacer dietas más concentradas o más diluidas y modificar el consumo de esas aves. Pero también podemos tener en cuenta el medio ambiente, donde están esas aves, ¿sí?, que tienen requerimientos específicos y como un alimento particular, en una cantidad suficiente. Y por último, tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de la gente, ¿sí?, porque tanto sea del productor como toda la cadena de comercialización e incluso el consumidor final de ese producto que nosotros estamos elaborando. Entonces, básicamente de este modelo de formulación en aves, ¿sí?, se está tratando de pasar a un modelo donde tiene mucho más impacto el medio ambiente, ¿sí?, dentro de toda la cadena de valor, ¿sí?, porque esto es específico de todas y cada una de las empresas y tiene que ver con los costos directos e indirectos de esa empresa, ¿sí?, o sea, todo el personal y todo, o sea, el trabajo humano que tiene eso adentro y toda la estructura que nosotros tenemos para poder elaborar ese alimento, elaborar esos aves y la planta de faena y despacho y comercialización, hacia qué mercado va dirigido. Entonces, en ese modelo, tanto sea teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta el medio ambiente, ¿sí?, o sea, para hacer formulación clásica o formulación por máximo retorno, ¿sí?, básicamente la matriz de ingredientes, ¿sí?, o sea, cada ingrediente tiene un perfil nutricional y esto nosotros lo comparamos con los requerimientos de las aves. Nosotros lo que planteamos en charlas previas es cómo hacer para hacer una matriz completa de ingredientes para poder, a través de estos monitoreos que estamos haciendo, poder hacer las modificaciones no solo de los nutrientes clásicos, sino de los nuevos nutrientes o de los nuevos moduladores nutricionales. Entonces, como ejemplo histórico, podemos decir que en la antigüedad se formulaba con proteína, ¿sí?, con proteína cruda, después se pasó a formular con aminoácidos totales y después aminoácidos digestibles, básicamente que teniendo en cuenta la digestibilidad de cada uno de los aminoácidos de cada una de las materias primas, ¿sí? Entonces, esa matriz de ingredientes para formulación nosotros lo ampliamos de lo que era energía clásica, de energía metabolizable aparente en aves y energía metabolizable en aves corregida por nitrógenos, o las correcciones con los trabajos de Siebel y Leeson de energía metabolizable verdadera. Lo transformamos también, como hizo la gente de Fenna, en qué es lo que pasa en los bebés con respecto a los animales adultos, y incluimos energía metabolizable aparente para el pollito bebé. Y después estamos trabajando energía neta de aves, ¿sí?, con las matrices internacionales que hay, y, o sea, a través de diferentes ecuaciones de predicción, por ejemplo, con energía metabolizable aparente calculado por Horacio Rostaño, o lo que estamos haciendo nosotros con otras ecuaciones en la universidad. En relación a lo que es minerales, nos estamos pasando de relación de calcio y fósforo inorgánico a calcio a fósforo digestible, ¿sí?, trabajando con la digestibilidad del fósforo de aves, ¿sí?, y lo que es fósforo digestible, y con cuestiones que son evaluables químicamente, como que son los fitatos o los fitatos digestibles. En cuanto a los hidratos de carbono, ¿sí?, se trabajaba históricamente con fibra cruda, ¿sí?, pasamos a trabajar a fibra cruda digestible, fibra insoluble y fibra soluble, fibra fermentesible y no fermentesible, ¿sí?, fibra total, este es un concepto de humanos, ¿sí?, y actualmente estamos categorizando, de hecho hay mucha información internacional y estamos tratando de aportar algo a eso con lo que es
silanos, arabinosilanos, dentro de estos cuáles son solubles, cuáles son insolubles, betaglucanos y malanos, porque esto tiene que ver con justamente lo que pasa dentro del aparato digestivo, ¿sí? Pero aparte de esto, estamos trabajando con los FODMAP, ahora vamos a ampliar un poquito, con fructanos, azúcares, el clásico fibra detergente ácido y fibra detergente neutro de Orsko, ¿sí? Que lo estamos usando actualmente como predictores, ¿sí? Y almidón total, amilosa y amilopectina por sus diferentes cinéticas en el tracto digestivo. Y los FODMAP es un concepto de humanos que son oligosacáridos, disacáridos, mananoligosacáridos y polioles fermentables en el intestino. Actualmente, gracias a australianos y neozelandeses, hay tablas de FODMAP que nosotros las estamos adaptando a materias primas de uso en nutrición de aves y estamos viendo cómo se comportan, sí, porque en humanos nos llevan unos cuantos años de delantera en esto y estamos tratando de alcanzarlos. ¿Sí? En cuanto a los que son componentes nitrogenados, habíamos dicho que proteína, aminoácidos total, aminoácidos digestibles. Sí, ahora estamos trabajando con relaciones entre proteínas y diferentes factores de energía, ¿sí? Relaciones entre diferentes aminoácidos, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con lo que es proteína ideal, que después vamos a discutir al final un poco estos temas, ¿sí? Lo que es requerimiento de aminoácidos y aportes de aminoácidos para ver cuántos sobran en cuanto a los componentes nitrogenados, ¿sí? Y la relación nitrógenos digestibles, ¿sí? A nitrógenos, ¿sí? Disponibles en el intestino grueso. Y básicamente el esquema que nosotros planteamos es que todos los nutrientes tenemos que tener en cuenta que si ingresan al organismo y se excretan, hay una parte que es de digestión, una parte que es de digestión y absorción de nutrientes, y una parte que es de fermentación y absorción, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es completar esas matrices de ingredientes explicando cuánta cantidad de nutrientes llega al medio interno y cómo se está modulando esta porción del tracto gastrointestinal para absorber otros nutrientes. Entonces, en este modelo fisiológico de formulación de dietas, nosotros planteamos que los aminoácidos digestibles ideales estandarizados, actualmente los aportes los tomamos de bibliografía y los requerimientos lo hacemos con una proteína ideal ajustado, lo que es fósforo digestible de bibliografía y simulación y encuestas, como se realizó acá en Argentina o como lo realizó FEDNA, energía metabolizable aparente por predicción o todo lo que es energía por aportes por predicción y los requerimientos por modelos de energía, al igual que energía neta, que en nuestra próxima presentación nos enfocaremos en esto, y lo que es calor de disbiosis, ¿sí? Que lo hacemos los aportes por simulación y el requerimiento por diferencial, porque hay una pérdida de calor en el tracto digestivo cuando nosotros lo estamos modulando, que lo tenemos que tener en cuenta. Y lo que es vitaminas y microminerales, tenemos en cuenta los disponibles y una matriz completa de estos. Bien, ingresamos al tema de monitoreos productivos. Lo que son monitoreos productivos, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos de datos. Uno que son los de cierre de granja, en los cuales cada una de las crianzas con los planteles, la fecha de bajada, estos son datos actuales, ¿sí? O sea, estos fueron faenados entre el 31 del 5 y el 30 del 6, o sea, datos recientes, sobre aproximadamente 1 millón de bebés, ¿sí? De aves faenadas, ¿sí? Cuántos kilos de pollo producido tenemos por metro cuadrado, cuánto alimento consumido por ave, mortandad de primera semana y final, la ganancia de peso, el peso de faena, la conversión por medio, ¿sí? La edad a la cual se faenó y el FEP y el vacío sanitario. Entonces, a partir de ahí, o sea, nosotros podemos trabajar sobre monitoreos productivos, sobre un promedio de integración, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta el desvío estándar y el coeficiente de variación de esos resultados, ¿sí? O sea, no tomamos ni la mejor granja ni la peor granja, pero sí tenemos en cuenta la dispersión alrededor del promedio o alrededor de la mediana. Entonces, de estos cierres de granja podemos pasar a lo que son resultados parciales de los monitoreos productivos. Y aquí tenemos los datos de campo,
que, por ejemplo, estos son datos que publicamos en el 2004, que para peso vivo, por ejemplo, nosotros anteriormente trabajamos sobre esto, o sea, sobre las tasas de crecimiento, pero actualmente hemos pasado, ya del 2004 pasamos a trabajar sobre los diferenciales, donde, por ejemplo, acá tenemos 4 galpones, ¿sí? Donde esta línea verde me explica el resultado que yo espero y se expresa el resultado en porcentaje de diferencia para cada uno de los momentos. Entonces, yo puedo ver, incluyendo granjas, incluyendo galpones, ¿sí? O sea, cuánto es el diferencial en cada uno de los puntos de mi estándar, y ese estándar se estima para cada una de las empresas. Y entonces, estos resultados parciales, así acá hay un ejemplo, ¿sí? De mismo lote, misma granja, todo, o sea, este es el peso que yo espero, pero acá tengo pesados por un lado los machos y por el otro lado las hembras. Entonces, lo que se ve es que ese diferencial no es igual en machos que en hembras. Vamos a volver sobre este tema. Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos es que todos estos datos, para poder analizarlos, los tenemos que linealizar, ¿sí? Esto es para un dato histórico para la provincia de Entre Ríos, para el año 2006, para el mes 6, ¿sí? Una granja está, y todos estos datos pertenecen a la misma granja y la misma crianza, ¿sí? Y acá tenemos unos datos que son datos de cierre de granja, otros datos que son datos de faena, ¿sí? O sea, alas con hematoma, estos datos son de la faena de los mismos pollos de la misma granja. Estos datos que vienen a continuación son de la llegada del bebé, por ejemplo, a qué hora se bajaron, cuál era la temperatura de bajada, ¿sí? Cómo estaba el estado de la cama, cuál era el peso del bebé, la actitud de la cicatrización de ombligo, ¿sí? Y factores de estructura, como por ejemplo cuántos bebés había por campana, bebé por niplo, bebé por plato. Acá están los datos diferencial de los pesos vivos entre lo que yo espero y lo que yo obtengo, los datos de mortandad a cada una de las semanas, el lote de reproductora para poder hacer trazabilidad para atrás, ¿sí? Si se utilizó o no se utilizó algún tipo de antibiótico, ¿sí? O algún factor de micotoxinas, ¿sí? Y manejo externo, manejo interno del galpón. ¿Sí? Estos son datos completos que nosotros lo usamos para monitoreos productivos. Entonces, todos esos datos de monitoreos productivos que también están expresados económicamente, o sea, acá tienen la referencia donde pueden ampliar, ¿sí? Los datos sobre monitoreos productivos. Estos son trabajos que hemos realizado en conjunto con INTA Concepción, ¿sí? Y usamos la plataforma de ellos para poder difundirlos, ¿sí? Este es uno y este es el otro, ¿sí? Sobre el monitoreo de sistemas productivos para poder optimizar las dietas. Para hablar de monitoreo de salud, ¿sí? Lo voy a dejar con la doctora Silvina Pinto, ¿sí? Que ella es la especialista en esto. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que serían monitores de salud y de tracto gastrointestinal conmigo. En base a mi formación y experiencia, vamos a ver qué relevancia le damos a lo que es monitoreo de salud sobre el foco de hoy, que sería la parte intestinal. Muchas veces suele tomarse o darle mayor relevancia a la parte intestinal, pero con esto queremos recordar la importancia que tiene en forma integral la evaluación de cada ave en una necropsia. Con esta imagen, cuando vamos a realizar una necropsia, es para poner el acento en la importancia de que la toma de animales sea totalmente al azar, ¿sí? Para no, distraernos con algún animal que esté echado, que al caminar no se mueva, sino que hacer un relevamiento por galpón de toma de aves en forma totalmente aleatoria. Cuando elegimos el animal, lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación del estado general, el aspecto exterior, como llamamos. Y uno de los puntos que vamos a evaluar es la materia fecal y sobre todo realizar un análisis de materia fecal para después evaluar la eficiencia de la digestión de los nutrientes, ¿sí? Entonces, junto con la evaluación de orificios naturales, además de, como veíamos antes, la observación de la cloaca,
tenemos los ojos, la nariz, ¿sí? Y fíjense que ahí hay un corte del seno infraorbitario. Y esto es para considerar muchas veces los problemas cuando uno habla a nivel sanitario de la concentración de amoníaco. Podemos tener concentraciones de amoníacos que lleven a una ligera irritación de la tráquea o una presentación de una patología. Hay órganos donde, más allá de que no consideremos una patología en sí, sí tomarlo como detectores del manejo sanitario. Y en el caso de la tráquea es uno, fíjense, ahí podemos tener lo que llamaríamos una traqueitis catarral, cuando probablemente la concentración de amoníaco en el galpón esté elevada. Y un extremo, ¿sí? Esto sería un hallazgo más leve a considerar, y un extremo sería encontrar una lesión, como ven ahí, donde tenemos directamente un exudado hemorrágico, como se ve en la parte inferior, y un exudado fibrino heterofílico en la parte superior. ¿Esto qué es? Esto es una lesión bastante significativa de lo que encontramos en la laringotraqueitis. No así, lo importante acá cuando hacemos el monitoreo sanitario es poder ver toda esa graduación de lesiones que nos lleven a pensar en alteraciones a nivel del manejo sanitario o a la presentación de una patología. Entonces, como dijimos, la tráquea es un órgano que es un detector para evaluar el estado sanitario. Y si nosotros hacemos un muestreo con histopatología de la tráquea, podemos considerar que en la foto que ven en el ángulo superior, vemos la mucosa con la presencia de cilias, ¿sí? Acá ven las cilias, ¿sí? Esto es el cartílago, la lámina propia, esto es una tráquea normal. ¿Qué pasa cuando la concentración de amoníaco empieza a aumentar? Lo primero que pasa es la pérdida de estas cilias, que es lo que vemos acá. Fíjense, acá hay un epitelio, acá está la lámina propia donde comienza a haber un infiltrado inflamatorio. Cualquier acción irritante siempre nos lleva a encontrar un infiltrado inflamatorio. Y acá tenemos el cartílago. O sea, la tráquea es un órgano que no debemos dejar de muestrear cuando estamos hablando de salud. Luego, si vamos a la apertura de la cavidad, tenemos que evaluar los órganos in situ para ver si hay colectas, para ver si hay cambios en el tamaño, en el color, como podemos ver acá. Muchas veces cuando nos estamos iniciando en la realización de necropsias, puede que no estemos muy conscientes de cuáles son el tamaño o el color normal. Por eso a veces cuando realizamos muchas necropsias, podemos ver cambios de color y en la comparación estará nuestro aprendizaje. Por ejemplo, acá es el acúmulo de líquido en la cavidad. Fíjense, acá solamente, a diferencia de la diapositiva anterior, se incidió solo piel. Todavía tenemos la cavidad cerrada, pero ya vemos un acúmulo de líquido. Por eso es muy importante cuando uno realiza una necropsia evaluar los órganos in situ antes de realizar la apertura y la extracción y la eventual toma de muestras. Esto es un caso donde es muy representativo de lo que es el síndrome ascítico, que en algunos países a mayor altura podemos encontrar una hipertensión pulmonar, o también pueden ser alteraciones en la formulación de la dieta que lleven al acúmulo de líquido. Otro órgano, ¿sí? Hablamos de la apertura de la cavidad y tejidos blandos, los huesos serían otro órgano siempre a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de pollos parrilleros, que estamos mencionando animales en crecimiento. Y es importante tener presente cuál es el mejor hueso para tomar muestras. En este caso estamos en una tibia, y sobre todo la epífisis proximal, ¿sí? Estos son 3 huesos con epífisis proximal de tibia, donde lo que evaluamos es la placa de crecimiento. En este caso estamos frente a lesiones de condrodisplasia, pero podríamos tener raquitismo, donde la placa de crecimiento toma un aumento de espesor, o en la condrodisplasia, donde la lesión de retención de cartílago es focal o a veces se llama en forma de triángulo. Eso nos da la pauta desde la macroscopía en una necropsia poder diferenciar condrodisplasia de raquitismo. Entonces, no olvidarnos en una necropsia de
realizar una inspección al aspecto externo, no olvidarnos de la cavidad, de los órganos in situ antes de realizar la apertura y del hueso, ¿sí? Que en un animal en crecimiento nos va a dar mucha información. Vamos ahora entonces a poner el foco a lo que es el monitoreo en el tracto gastrointestinal y vamos a darle el concepto a lo que es lo que llamamos. Es una herramienta que nos permite realizar el seguimiento de la salud intestinal a lo largo de la crianza. Y el punto acá es hablar del seguimiento. Y el seguimiento vamos a considerarlo. Para empezar, cuál sería el estatus inicial de ese tracto gastrointestinal y lo solemos evaluar en la primera semana de vida. Luego, de acuerdo a la historia que tenga esa granja, vamos a planificar el monitoreo seriado a lo largo de la crianza, ¿sí? O sea, semanalmente, o si esa granja tuvo digamos, fluctuación en sus parámetros productivos para poner el foco al día 21, al día 28, al día 35. Luego, en base a eso, vamos a realizar un análisis puntual y cronológico del monitoreo, o sea, vamos a ver cómo van evolucionando, ¿sí? mis muestreos, mis parámetros. Y de acuerdo a eso, realizar un ajuste de sistema y una reevaluación de mejoras. Entonces, vamos a ver cómo lo llevamos a cabo con maniobras técnicas y fundamentos. Y para hablar de fundamentos, en monitoreo intestinal, hablamos de salud intestinal. Y la salud intestinal la vamos a llevar a dos puntos. Uno es la absorción de nutrientes a partir de la evaluación de integridad y de inflamación de esa mucosa intestinal. Y por otro lado, el estado sanitario, ¿sí? Evaluando desde una necropsia o la histopatología la respuesta innata y adaptativa. Vamos a ir a lo que es la evaluación de los nutrientes y con este gráfico vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vamos a encontrar. Nosotros a simple vista vemos una mucosa, pero en esa mucosa podemos ver que hay tres capas. La capa más externa es la que da a la luz, donde está la microbiota o las bacterias comensales. Luego tenemos esta capa de un color amarillento, que es la presencia del mucus o glucocálix. Esto es una capa que va a hacer una barrera física y va a separar la microbiota de lo que es la integridad de la mucosa. Y luego, por último, la mucosa está formada por dos estructuras. Una es la vellosidad, que es esto, y esto es la cripta, que sería esto. ¿Cómo está formado cada una? La vellosidad está formada por enterocitos, y estos pelitos, ¿sí?, que se ven acá son microvellosidades. ¿Cuál es la función de ellas? Es aumentar la superficie de absorción. Podemos tener intercaladas estas células verdes, que son células caliciformes, que también tienen una función muy importante, es justamente la formación de este mucus. Y luego tenemos acá en las criptas la formación de células, las llamadas stem cell, que son células indiferenciadas. Yo suelo llamarlas el banco de suplentes para lo que es la formación después de los enterocitos. Estos enterocitos están maduros en sus funciones para darle mayor eficiencia a la función de absorción. En cambio, estas células son células inmaduras o indiferenciadas que a medida que vayan llegando hacia la vellosidad van a ir capacitándose en sus funciones de absorción y secreción. Por otro lado, tenemos acá otro gráfico donde en realidad lo que busco es darle un poco más de interpretación a lo que es la vellosidad, a lo que es la cripta y a lo que es este espacio interior que es la lámina propia. ¿Sí? En la lámina propia tenemos tejido conectivo, tenemos vasos sanguíneos y es acá donde vamos a evaluar la inflamación. Y por otro lado, cuando hablábamos de integridad, es muy importante estas uniones entre un enterocito y otro porque es lo que le va a dar la integridad. ¿Sí? Cuando se pierden esas uniones hay pérdida de integridad de la mucosa. ¿Qué pasa con el estado sanitario y cómo podemos evaluarlo? Vamos a otro dibujo, pero siempre sosteniendo la idea de lo que es una vellosidad. Estos son los enterocitos que veíamos antes. Nosotros hablamos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata vamos a encontrar barreras, ¿sí?, como el pH, barreras anatómicas, como mencioné antes, el mucus o el epitelio, que necesariamente debe estar intacto para cumplir su función de barrera anatómica,
Y luego a nivel de la lámina propia, que sería de vuelta la zona amarilla, sería la presencia de fagocitos o macrófagos, que son estos, ¿sí? Y células linfoides, el sistema complemento. Esto pertenece a lo que es la inmunidad innata, que es el primer frente de inmunidad. Y luego tenemos la adaptativa, que es cuando ya ha habido un encuentro antigénico y es la formación de anticuerpos o células linfocitos T citotóxicos o células helper. Vamos entonces a ver cómo podemos llevar todo este concepto, este fundamento teórico que acabamos de hablar, a la práctica y a una observación microscópica que se ve reflejado en un monitoreo con histopatología. Entonces, acá tenemos un paper que establece cuál es un buen sistema de score desde la histopatología. Entonces, lo primero que dice este paper es que debe ser bien definido. ¿Y qué es bien definido? Es justamente este cuadro que ven acá, donde yo voy a darle una graduación en base a características histológicas bien definidas y me permiten a mí hablar si hay pérdida de integridad o inflamación. Entonces, cuando hay pérdida de integridad, va de un grado leve a un grado más severo, perdiendo, digamos, los enterocitos, considerando cierta degeneración, luego se van fusionando y cada vez cuando hay una fusión en masa de esas vellosidades, hablamos de un grado de mayor pérdida de integridad. ¿Cuál es, si uno hace una lectura de un informe y habla de fusión? Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Es la pérdida de superficie de absorción, porque se une una vellosidad con otra y vamos a tener menor superficie entre una vellosidad y otra para absorber nutrientes. ¿Qué pasa con la inflamación? Como nosotros no estamos frente a la presentación de una patología, sino que frente a un compromiso donde vamos a ver cierta inflamación en la lámina propia, podemos ver la presencia de edema, que es cuando comienzan a haber dilatación de los vasos sanguíneos en esa lámina propia, y luego la llegada de células inflamatorias, e incluso puede haber extravasación eritrocitaria si ya se hace más severa esa inflamación. Entonces, vamos a ver lo que nosotros esperaríamos encontrar. Esto es una mucosa que es sana, donde podemos ver la individualidad de una vellosidad con otra, criptas muy pequeñas, y qué es lo que pasa cuando empieza a alterarse, ¿sí? Cuando hablábamos de ese score, desde una graduación bien definida, como mencionábamos antes. Bueno, acá tenemos vellosidades que se van acortando, vellosidades que se van fusionando, como mencionábamos recién en la caracterización de esa graduación. Entonces podemos encontrar más de una cripta con una misma vellosidad. Esto es indicador que esa vellosidad se ha fusionado. Entonces, lo que podíamos ver acá, donde hay individualidad y mayor superficie de absorción, acá se pierde. Y en un grado más severo, podemos ver que esas criptas se comienzan a dilatar. Esto es lo que nosotros en un informe de histopatología consideramos generalmente como lesiones compatibles con un síndrome de mala absorción, donde esas criptas no solo se han aumentado de espesor, sino que se necrosan y vemos acá un acúmulo de restos celulares en las criptas. Estas criptas no están funcionando en sus funciones digamos, de reepitelizar, como normalmente ocurre en una vellosidad. Vamos a ver que todo lo que vimos recién siempre debe ser considerado, si nos volvemos ahora a lo que es lo macro en la necropsia, a que las muestras deben ser tomadas siempre en el mismo sitio anatómico. Ahí en esos círculos azules lo que vemos es el asa dorsal y ventral del duodeno, ¿sí? Con el páncreas en el medio, y acá donde está el divertículo de Meckel. Son dos estructuras, en la flexura duodenal y en el divertículo de Meckel, que es fácil de encontrar en una necropsia, como para que nosotros podamos realizar el muestreo siempre en el mismo sitio anatómico. ¿Por qué es tan importante? Porque si vamos a comparar granjas, si vamos a comparar lotes, si vamos a comparar tratamientos o productos utilizados, las vellosidades cambian de altura de un lugar a otro. En duodeno son más largas y luego se van disminuyendo de altura. Por ejemplo, si vamos a evaluar células caliciformes, en duodeno tenemos menor concentración de células caliciformes y estas van aumentando a medida que vamos hacia la zona
caudal. Otra manera de realizar un monitoreo es la histomorfometría intestinal, donde lo que se hace a través de un programa es evaluar el largo de la vellosidad y la profundidad de cripta, ¿sí? Y luego sacar la relación vellosidad-cripta. Después, de acuerdo a lo que habíamos estado hablando a nivel inmunitario, nosotros sabemos que en las aves, a diferencia de los mamíferos, no tienen ganglios linfáticos, pero sí el tejido linfoide se basa en lo que son tonsílas a lo largo de todo el tracto digestivo, y también tenemos la bolsa de Fabricio. Las tonsilas secales son tejidos linfoides secundarios, a diferencia de la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio está puesta acá porque también acá tiene un contacto directo con el tracto gastrointestinal. Nosotros en una necropsia sabemos que van variando de tamaño a medida que avanza la crianza, pero si queremos muestrear, también sabemos que podemos tener un score en la bolsa. Esto sería un repliegue normal, y esto es un repliegue de lo que sería una bolsa atrófica, ¿sí? Donde la cantidad de folículos está disminuida, e incluso la superficie de la corteza, que esto se ve con una intensidad azul más intenso, donde está la concentración de los linfocitos B, que es la población de la bolsa, es menor en este caso. ¿Qué pasa en un órgano linfoide secundario? Bueno, cualquier tonsila, acá vamos a poner de ejemplo la tonsila secal, ¿sí? Entonces, en el caso de las tonsilas son órganos linfoides secundarios que forman centros germinativos. Cada uno de estos nódulos es un centro germinativo. Entonces, nosotros podemos hacer una evaluación desde la histopatología cuando esa tonsila está más reactiva, con un incremento de los centros germinativos, o cuando hay una lesión de esta, como se ve en la foto inferior, donde no hay centros germinativos e incluso hay un foco de necrosis, ¿sí? Por eso la tonsila secal suele ser un sitio anatómico que se muestrea, porque hay muchos agentes infecciosos que se acantonan en este tejido linfoide. Entonces, para terminar, nosotros sabemos que la salud intestinal va a depender de la absorción correcta y eficiente de los nutrientes, donde vamos a tener que se mantienen estas uniones intercelulares que van a mantener la barrera física de la que mencionábamos antes, los enterocitos. Cuando esas uniones se comienzan a perder, también se le permite la posible colonización de las bacterias, la posible pérdida de esas células y pérdida también de ese estatus inmunitario, donde al penetrar vamos a tener una reacción inflamatoria. Y hoy en día sabemos que la reacción inflamatoria y la inmunidad van de la mano, en detrimento de la performance del ave y de la granja en sí. Bueno, después de esta excelente explicación de Silvina, con la cual trabajamos hace 25 años, o sea, yo siempre he tratado de hacer toda la traducción de esto a lo que es la utilización de esos datos para hacer mis modificaciones de los perfiles nutricionales, ¿sí? Y acá tengo que nombrar dos cosas. Uno tiene que ver con los datos experimentales y la otra con los datos de campo. Como datos experimentales, por ejemplo, nosotros hemos trabajado bastante en esto, por ejemplo, en el año 2004, ¿sí? Efectos de aminoácidos sobre el crecimiento absoluto y relativo en pollos. Entonces, por ejemplo, hacíamos el desarrollo de fases iniciales acá, ¿sí? Entonces veíamos cómo crecía la pechuga y cómo crecía el intestino, ¿sí? A lo largo de los diferentes días, ¿sí? O diferentes líneas de pollo parrilleros, o sea, pollo campero y pollo comercial, cómo se modifican el crecimiento relativo, ¿sí? Esto está expresado en porcentaje de crecimiento del total del ave, ¿sí? O, por ejemplo, la relación diferentes aminoácidos con proteína, de cómo se van modificando las tasas de crecimiento relativa del intestino para ver macros, ¿sí? O a trabajos más viejos todavía, ¿sí? Del 99, sobre restricción alimenticia en horarios de 7, 9 o 24 horas y cómo se va modificando el porcentaje de intestino en las aves, ¿sí? A lo largo de los días, ¿sí? Con un crecimiento del intestino compensatorio.
¿sí? Estos ya son de datos que hicimos con Edgardo Alfaro y con Silvina Pinto ya en el 2012 sobre un estudio retrospectivo de datos de campo de diferentes empresas de Argentina, donde publicamos, o sea, la incidencia a diferentes semanas del AVE, o sea, cuál era la incidencia de erosión de molleja o proventriculitis, ¿sí? O de enteritis, ¿sí? A lo largo de las semanas, con lo cual acá, o sea, lo vemos hacia el final de la crianza, ¿sí? O enteritis mucoide, acuosa o alimentos sin digerir, y cuál es la prevalencia, porque este va a ser mi estándar que yo voy a utilizar para después comparar cada una de las situaciones que estoy viendo, ¿sí? Entonces, para hacer los ajustes basados en monitoreos, o sea, el nutricionista tiene dos cosas que ver, o sea, maniobras que tiene que hacer de manera urgente y maniobras que hace de manera planificada, ¿sí? ¿Cuáles son las urgencias? Por ejemplo, esto, o sea, son alarmas. Por ejemplo, una mortandad causada, supongamos, por alguna causa alimenticia que nosotros tenemos que descartar, ¿sí? Tema micotoxinas, ¿sí? Que muchas veces el veterinario de campo, mucho más los recorredores, dicen, tengo micotoxinas en tal lote, ¿sí? Y uno tiene que dejar de hablar de micotoxinas o tengo bacterias o tengo un virus, ¿sí? Para decir, tengo cratoxina cuyo foco es el riñón, o tengo aflatoxina o otro tipo de micotoxina cuyo foco es el hígado, o tengo DAS o T2 cuyo poder cáustico genera lesiones en el aparato digestivo, ¿sí? Y el segundo gran punto de alarma es esto, o sea, tengo tránsito rápido, que muchas veces es indicativo de algunas cuestiones que nosotros podemos tomar para cuestiones crónicas y para manejos nutricionales, pero también suelen ser alarmas, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que transformar esos datos de esos monitoreos de salud, ¿sí? O de campo, tenemos que transformarlo en información, ¿sí? Y básicamente tenemos que consolidar esas planillas como las que mostramos nosotros, también con los datos de monitoreo intestinal, analizar qué tipo de asociaciones tenemos entre esas variables, evaluar alternativas, ¿sí? Compararlas por eficiencia y eficacia, o sea, cuán efectivo sería una modificación y cuánto es el costo de esa modificación, la tenemos que implementar y realmente nuevamente llegar a un nuevo estatus y evaluar el impacto productivo y económico de esa modificación. Entonces, como ejemplo, voy a mostrar un ajuste nutricional basado en monitoreos productivos. Esto es un estándar de peso vivo, ¿sí? El efecto del sexo, ¿sí? O sea, habíamos visto que acá los machos y las hembras no se comportaban iguales. Estos son datos ya publicados. Y entonces, si yo quiero tratar de transformar los datos en información, básicamente acá lo que tengo que ver son varias cosas. Uno, en el preinicial, o sea, yo tengo una caída del peso con respecto al estándar, tanto de machos y de hembras. Después, las hembras compensan y los machos no compensan. Y por último, tenemos una caída final de ambos, tanto de machos y hembras, que las hembras, como se habían acercado más al objetivo, la caída es más abrupta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con estos datos de productivos? O sea, los comparamos con los requerimientos nutricionales. Acá están los datos, por ejemplo, de machos y hembras. Esto es un ejemplo que tomé de las tablas de Rostaño del 2017. Entonces tenemos parámetros productivos y requerimientos, ¿sí? De machos y hembras. Acá está de fósforo digestible, de calcio, pero también tomamos energía y aminoácidos y comparamos qué es lo que nos está pasando con cuáles son las diferencias entre machos y hembras. Y entonces lo que vemos es que el alimento preiniciador no llega a alcanzar el estándar. Por lo tanto, tenemos que concentrar la dieta, ¿sí? O aumentar el consumo. Y en alimento iniciador y terminador, ¿sí? Como tienen comportamientos diferentes, y si lo comparamos con el requerimiento específico de cada uno, vemos que las hembras no requieren tantos aminoácidos como los machos. Entonces, probablemente esta dieta de iniciador-terminador tenga menos cantidad de aminoácidos que la que necesita para poder expresar el crecimiento. Entonces, la hembra cuyo requerimiento es más bajo se acerca más a su estándar que el macho. Ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos en un monitoreo intestinal? Si nosotros observamos esto
y Silvina nos está informando, de campo nos están informando macroscópicamente esto, básicamente, o sea, esto es una coccidioides, con lo cual tenemos que rotar coccidiostatos, cambiar de vacuna o del programa de vacunación y rotar vacuna a coccidiostato, de coccidiostato a vacuna, de acuerdo a cuál sea el diagnóstico específico de esto, ¿sí? Pero esto, o sea, puede ser una alarma, pero también esta es un ejemplo de cómo un monitoreo me hace generar una respuesta. Nosotros podemos cambiar coccidiostatos por época de año o podemos realmente hacer un monitoreo y un seguimiento y cambiarlo cuando realmente no está funcionando, ¿sí? Segundo problema, habíamos dicho el tránsito rápido. Si nosotros tenemos tránsito rápido, básicamente tenemos que modificar el tránsito digestivo. Y para esto tenemos que evaluar las causas que me pueden modificar el tránsito rápido, como ser, por ejemplo, presencia de irritantes, sustancias osmóticamente o sustancias fermentables, ¿sí? Y la sugerencia es ajustar ingesta, tamaño de partículas, modificar fibras y nitrógeno y cenizas insolubles. Entonces, ajustar ingesta, o sea, un tránsito rápido puede estar dado por disminución de tamaño de partícula o por una sobreingesta, ¿sí? Y acá vamos a hablar de las cenizas insolubles, ¿por qué? Porque no me están modificando la fermentabilidad del intestino, ¿sí? Y tenemos diferentes fibras insolubles, como acá vemos, o sea, son básicamente algunos silicatos, pero vemos sodio, calcio, bario, potasio, sí, son diferentes tipos y tienen diferentes tamaños de partícula, ¿sí? Y si nosotros vemos evaluaciones, por ejemplo, de Bolivia o de Argentina, vemos que cada zona, ¿sí?, de Argentina o de Bolivia tienen diferentes tipos de sales insolubles, ¿sí? Y lo importante es que las sales insolubles pueden ser naturales o pueden ser modificadas, que básicamente lo que hacen es cambian el tamaño de poro. ¿Y por qué es importante el tema del cambio de poro, el tamaño o la estructura? Porque esto tiene que ver con dos temas que estamos arrancando ahora a trabajar en la universidad, que es nanonutrición y delivery de moléculas. ¿Cómo hacemos para llegar con estas moléculas con diferentes marcadores a diferentes órganos del aparato digestivo o del medio interno, y lo que es nanonutrición, ¿sí? Hablando de fibras, estamos hablando de factores de fibra y de perfil nitrogenado y estamos hablando de fermentación. Y si nosotros inhibimos la fermentación, vamos a tener una inhibición del tránsito rápido. Y esto lo podemos hacer en un esquema clásico con antibióticos. O sea, básicamente acá tenemos BMD, monensina, ¿sí? O sea, tirosina. Estos actúan sobre diferentes poblaciones bacterianas, ¿sí? Y cuando nosotros trabajamos de esto, o sea, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es modular la fermentación. Y para modular la fermentación tenemos que modular el medio interno con inmunidad y con metabolismo, ¿sí? Modificar la flora de los microorganismos, que habíamos dicho que con antibióticos la suprimíamos, y con el sustrato, básicamente con los componentes que tenemos en el alimento, formulando de manera diferente. Entonces, para esa formulación de manera diferente, en este esquema, nosotros tenemos en cuenta estas fermentaciones y para eso podemos controlar materias primas, los procesos de elaboración y enzimas para saber qué es lo que nos está llegando acá al tracto digestivo posterior y posterior de fermentaciones, ¿sí? Y lo podemos hacer a partir de esto, de modificación de materias primas, también el perfil nutricional fermentable, ¿sí? Podemos modificarlo con la respuesta inmune o metabólica del medio interno, o con modificaciones de la microbiota, con antisépticos, antibióticos, probióticos o prebióticos, ¿sí? Hablando de enzimas, o sea, cada una de las enzimas actúa sobre un sustrato diferente, con lo cual eso es lo que tenemos que evaluar, cada tipo de sustrato y enzima que vamos a utilizar. Por ejemplo, la más utilizada, el fósforo fítico, que no solo inhibe el aporte de fósforo, sino que otros minerales catiónicos, aminoácidos, pero también me estimula la mucosa intestinal, aumentando la producción de mucos y secreciones. Acá tenemos un efecto, por ejemplo, de una mananasa sobre el moco fecal en aves. Y también estos son datos de mascotas, ¿sí? Donde tenemos diferentes tipos de fibras y diferentes poblaciones bacterianas. Y como vemos, o sea, se
las cantidades de unidades formadoras de colonia son diferentes dependiendo de cada tipo de bacteria con cada tipo de fibra, porque hay bacterias que utilizan más unos nutrientes que otros. Entonces nosotros usando combinaciones de fibras podemos lograr una mejor proporción de bacterias que nosotros querramos. Entonces, básicamente, y para ir terminando, o sea, los ajustes nutricionales basados en los monitoreos. Anteriormente era lo que era fibra, se hacía con fibra cruda. En el presente estamos trabajando con fibra total, fibra soluble, insoluble y fermentesible y no fermentesible. Y en el futuro se va a hablar de hidratos de carbonos individuales. ¿Cuáles son los conceptos fisiológicos? Anteriormente se trabajaba en digestión en tránsito, actualmente se trabaja en salud intestinal y en el futuro se va a trabajar en salud animal. En la formulación práctico, antes se hacía con el nivel de cada materia prima, ahora se hace incluyendo el aditivo y la funcionalidad de cada uno de los aditivos, ¿sí? Y en el futuro, con lo que es fibra, se va a trabajar con el nivel de cada uno de los hidratos de carbono y sus interacciones. Y la inclusión de fibras, antes el concepto era el mínimo de fibra posible, hoy día estamos trabajando con digestibilidad y fermentabilidad y en el futuro incluiremos bienestar animal. Y en cuanto a los componentes nitrogenados, en el pasado era proteína cruda, ahora estamos trabajando con aminoácidos digestibles ciliales y después vamos a trabajar con nitrógeno fermentable y nitrógeno total, nitrógeno no proteico y fermentable. Antes trabajamos en digestión, actualmente en digestión y metabolismo y en el futuro en salud animal. Y en la formulación práctica era el nivel de nitrógeno, nivel de cada aminoácido digestible y aditivos, y en el futuro será aminoácidos y nitrógeno digestible, ¿sí? Y los fundamentos para la inclusión de nitrógeno, básicamente hacia el futuro vamos a hacer absorción, bienestar animal y también medio ambiente. Y sobre otros nutrientes, ¿sí? Básicamente estamos evaluando eficientes clínicas y subclínicas y sobre un futuro trabajaremos con monitoreos metabólicos y monitoreos nutrigenómicos. A manera de conclusión, ¿sí? Para hacer nutrición de precisión hay que ajustar los requerimientos nutricionales al sistema productivo. Tenemos que registrar y analizar cada una de las variables implicadas en ese proceso productivo. El monitoreo intestinal completo, o sea, es fundamental para el seguimiento de patologías y como herramienta para evaluar todo el sistema digestivo, absortivo, inmune y metabólico, ¿sí? Y esta información realmente es muy útil para maximizar el retorno a la inversión en cada una de las empresas, ¿sí? Como último, no comente los resultados productivos, sino que analice los resultados, ¿sí? Anímese a cruzar la valla, pero para saber dónde está el alambre, realice monitoreos, ¿sí? Este es el margen de seguridad que nosotros tenemos, que es el ajuste preciso que vamos a poder tener haciendo monitoreos precisos y seriados en cada una de las situaciones. Muchas gracias.